Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. En pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosa. Si se pudiera fijar en una fecha el origen del proceso que pasaría a la historia como el Mayo francés, este sería la del 22 de marzo de 1968. Ese día, los estudiantes de Ciencias Humanas de la Facultad de Nanterre invadieron las oficinas de la dirección pidiendo por su derecho a celebrar reuniones políticas y por la modernización de los planes de estudio. Así nació lo que se llamaría Movimiento 22 de Marzo, fundado por Daniel Cohn-Bendit, más conocido por el seudónimo de Dani el Rojo, un estudiante anarquista de nacionalidad alemana. El general Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial, cumplía por entonces sus primeros 10 años en el poder. El gaullismo, su fuerza política que tenía las manos y la memoria manchada con la sangre de decenas de miles de argelinos masacrados por sus tropas, se estaba convirtiendo en una especie de filosofía de vida. Y en los centros de enseñanza superior se formaban a quienes serían los continuadores del sistema. Los jóvenes de Nanterre hablaban de la universidad como de un lugar arcaico, alejado de la realidad política y social, y se negaban a colaborar en la reproducción del origen gaullista. Soñaban con un mundo más justo, menos hipócrita, y miraban con admiración hacia Latinoamérica y Vietnam, que le hacían frente con lo que tenían a las ambiciones del imperio norteamericano. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al joven historiador Julián Delgado, quien nos dio un primer acercamiento de aquellos tiempos, que dio origen a un gran profundo cambio. Los largos años 60 fueron un momento revolucionario a nivel global, pero eso no elimina las coyunturas nacionales. Me parece que hay que hacer un juego entre esos dos factores. Los factores de orden transnacional, que se pueden rastrear en mayor o menor medida en distintos movimientos revolucionarios de la época, y factores de orden nacional. Enfoco mi respuesta en principio en términos más generales y diría, por supuesto hay muchísimos factores transnacionales, pero plantearía, digamos, a grandes rasgos tres. En primer lugar, hay un factor de orden económico, que tiene que ver con que el periodo que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los años 40, es un momento de grandísima expansión económica, puntualmente del sistema capitalista, lo que el historiador Eric Hobsbawm, no sé si lo conocen, Eric Hobsbawm dijo que este periodo fue de los años dorados del capitalismo, los años en donde, en cierto modo, se construye la sociedad de consumo de la cual nosotros somos herederos directos. Es un momento en donde el capitalismo se presenta como un modelo en expansión y que parece que, a pesar de las desigualdades que son intrínsecas al sistema, al menos inscribe la promesa de que esas desigualdades se van a matizar. Para ponerlo en términos muy concretos, es el momento en donde la mayoría de los la mayoría de los economistas piensan que el Estado tiene que tener un rol activo en la economía, incluso aquellos de las grandes potencias del mundo, ¿no? Entonces, ese régimen de ideas económicas parece que pinta un panorama y que explica algunas de las características que tienen las revueltas en distintos lugares. Hay después factores de orden político, y yo ahí marcaría dos grandes cosas. Diría, por un lado, y esto es algo que es muy importante considerar en pleno siglo XXI, porque es muy distinto, que es que el siglo XX es un siglo en donde existe una alternativa al sistema capitalista. Existe una alternativa real, que es el sistema comunista, el socialismo soviético, que no necesariamente es lo que Marx había imaginado que iba a ser el socialismo, probablemente estaba muy distinto, pero en todo caso la experiencia vital de todas las personas que viven en el mundo
existen dos mundos. Hay una frase bastante repetida en la actualidad que dice que el principal problema del presente es que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, ese es un diagnóstico del siglo XXI. Yo diría que el diagnóstico del siglo XX, en cambio, es que el siglo XX es un siglo de utopías. Es un siglo en donde el futuro se presenta abierto y existen como posibilidades que parecen reales, que lo fueron en ese momento, de transformar el mundo tal y cual existía hasta ese momento. Digo, ese es un factor de orden político en el sentido más estricto, es decir, existen dos mundos, el bloque capitalista y el bloque soviético, pero, y este sería como el tercer punto, es también una forma de ver el mundo que hoy, a pesar de que ha pasado relativamente poco tiempo, 50 años, nos queda bastante lejos. Esa idea de que la transformación es inminente y de que el cambio es un hecho, y en todo caso la pregunta es cómo va a ocurrir ese cambio, o si va a ocurrir más pronto o más tarde, pero se da por algo hecho, es algo que atraviesa a todos los actores sociales de los años 50, 60 y 70. Cuando digo todos, por supuesto, digo los movimientos revolucionarios, pero incluso pienso en aquellos que no querían el cambio social. La convicción del cambio estaba incluso en aquellos que estaban en contra del cambio social. Y yo agregaría una cosa más que me parece que está bueno destacarla, y sobre todo teniendo en cuenta, para decir algo sobre el Mayo francés también, que es que hay una tendencia a pensar los movimientos revolucionarios 60 como en general se piensa, vamos a decir, la economía y la política en general, que es en una cierta linealidad que va de los países centrales, las grandes potencias industriales, a los países periféricos. No obstante, yo diría que el clima revolucionario que atravesó los años 60, yo lo llamo los largos años 60, los largos años 70 empiezan en los 50 y empiezan con dos grandes eventos, podríamos decir, que no ocurren en el primer mundo, sino en el tercer mundo. Un evento nos toca a nosotros muy de cerca porque es la Revolución Cubana, ¿no? Que triunfa el 1 de enero de 1959. Ese es un tremendo ejemplo global en donde un grupo reducido de sujetos revolucionarios, a través de su acción valiente, consiguen derrocar a un gobierno dictatorial y totalmente aliado al gobierno estadounidense. Y aparece eso como un ejemplo revolucionario, ¿no? La figura del Che Guevara es tan central en los 60 porque simboliza eso, ¿no? De hecho, el Che Guevara, una vez ganada la revolución, pasan unos años y renuncia a su puesto en Cuba para seguir haciendo la revolución, ¿no? Es el ejemplo de eso. El otro ejemplo, más que un evento, es una serie de procesos que ocurren sobre todo en los países de África y Asia, que es lo que se llama el proceso de descolonización. Y esto toca de lleno al caso francés, porque Francia fue una de las grandes potencias coloniales que se instalaron a finales del siglo XIX. Francia controlaba, podríamos decir, la mitad del mundo africano, y también controlaba otros territorios en Asia y en América, por cierto, lo sigue controlando, ¿no? En América. Y los procesos de descolonización se desatan luego de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Francia hay un evento muy puntual, que es el de Argelia. El de la Guerra de Argelia, que ocurre en 1956, me quiero equivocarme con las fechas, si no me equivoco es 1956, que genera el movimiento revolucionario nacionalista argelino genera una grandísima y súper violenta represión por parte del gobierno francés. Finalmente el movimiento revolucionario triunfa, y eso en Francia, por los sectores, vamos a decir, progresistas, de izquierda, es leído como una señal de la decadencia de una forma de pensar a la propia Francia. Y yo creo que, como decía, ese proceso que viene del tercer mundo es muy influyente en lo que va a pasar después en las grandes potencias industriales.
Como verán, los años 60 estaban convulsionados en los 5 continentes, como por ejemplo las atrocidades cometidas durante la Guerra de Vietnam, la Batalla de Argelia, la Revolución Cubana, el asesinato de Martin Luther King y de John F. Kennedy, y la Revolución Cultural en China, entre otros. Volviendo al tema principal, el 3 de marzo, estudiantes de la Universidad de Nanterre, ubicada a 11 kilómetros de París y en el corazón de un barrio obrero, se movilizaron hacia la Universidad de la Sorbonne, la más prestigiosa de la tierra francesa. Sin embargo, el rector decidió cerrar el establecimiento y sancionar mediante juicio disciplinario a los revolucionarios. Tras no lograr su cometido en la Sorbonne, el movimiento se trasladó a las calles parisinas. Los máximos referentes arengaban con los dichos de «La humanidad será feliz cuando el último burócrata sea colgado con las tripas del último capitalista». 3 días después, las calles de París fueron un calvario. Más de 400 estudiantes se encontraban acuartelados dentro de la Sorbonne y otros tantos alrededor de la universidad resistiendo la entrada de la policía a la institución. El presidente de Gaulle declaró el estado de sitio y las riñas con las fuerzas de la seguridad se tomaron minuto a minuto más violentas. La noche del 10 de marzo ocurrió uno de los episodios más recordados, la noche de las barricadas en el barrio latino. Las fuerzas especiales de la Compañía Republicana de Seguridad reprimieron en forma violenta y los estudiantes respondieron con adoquines que se convirtieron en un ícono de aquellas revueltas. Las centrales obreras y sindicales se habían mantenido al margen hasta el 13 de mayo, cuando convocaron a una huelga general. No se habían sumado antes, ya que consideraban a la revuelta estudiantil poco importante frente a las prioridades de la clase obrera. Incluso historiadores consideran que si las revueltas no se hubieran originado en Nanterre, sino en la Sorbonne, en el corazón de la riqueza parisina, difícilmente los obreros hubiesen apoyado a los estudiantes. Representantes del Partido Comunista y del Partido Socialista salieron a las calles. Pararon los trenes, las fábricas, los aeropuertos y las industrias. Hasta ese momento no había precedentes de huelgas tan masivas y en todo el territorio francés que lograron reunir a más de 6 millones de huelguistas. Aquella movilización estudiantil que no pretendía hacer tambalear al poder de turno, sino que obtener más libertades en el ámbito privado, se extendió durante los meses de mayo y junio. Luego de casi un mes de protestas y huelgas, el 27 de mayo las centrales obreras firmaron los Acuerdos de Grenelle, donde acordaron un aumento salarial del 35%, la reducción de la jornada de trabajo y más días de vacaciones, entre otras conquistas. La Sorbonne se mantuvo ocupada hasta el 16 de junio. Luego de ese momento revolucionario que fue los finales de los 60, comienzos de los 70, la perspectiva pareció ser en un principio de una derrota. Es decir, la gran potencia que habían tenido esos fenómenos revolucionarios, el Mayo francés, como otros, pareció haberse disipado, apagado muy rápidamente y el statu quo no haberse alterado en absoluto. A medida que pasaron las décadas, la reflexión sobre cuáles fueron las consecuencias del momento revolucionario del 68 fue cambiando. Yo diría que una primera recuperación de lo que había pasado ahí fue reconocer la potencia cultural que tuvieron esos fenómenos, y ahí el Mayo francés fue sin dudas un símbolo. Lo que se vio es que en un movimiento como el que había ocurrido en Francia en 1968, había puesto en cuestión un montón de prácticas y de costumbres culturales y había propuesto formas menos autoritarias de relacionarse entre las personas, y que de alguna manera esa revolución cultural, por ahí no de una manera tan estridente, sino más subrepticia, vamos a decir, había logrado su cometido. Que las prácticas culturales del presente son herederas de las que se propusieron como revolucionarias en 1968. Ahora, más recientemente, y yo creo que en esto, por supuesto, influye
que se cumplieron 50 años del Mayo, pero yo diría que por lo menos desde comienzos del siglo XXI se empezó también a recuperar la dimensión estrictamente política de las revueltas, tanto de Francia como de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De la contracultura estadounidense. Y lo que se empezó a plantear es que esa reivindicación que durante algunas décadas se había hecho de la pata cultural, si bien estaba muy bien, lo que había hecho era ocultar que esos fenómenos revolucionarios tenían pretensiones de una transformación radical de la sociedad y no sencillamente un cuestionamiento a ciertas normas autoritarias, por decir algo muy obvio, al tipo de relaciones entre los varones y las mujeres. Que esos movimientos involucraban propuestas alternativas en cuanto a la organización social, cuestionamientos francos al sistema capitalista. Bueno, evidentemente esos movimientos no triunfaron porque seguimos viviendo en el sistema capitalista, pero por lo menos estas visiones más actuales buscan recuperar ese legado. Las diversas reivindicaciones que abarcaban desde mayores libertades sexuales, educación igualitaria, movimientos antibélicos, feministas, ecologistas, se planteaban ante todo conquistas en el ámbito social y cultural, aunque partían de la certeza de que todo es político. La heterogeneidad aglutinada en las revueltas de mayo de 1968 no buscaban hacer una revolución sino conquistar sus propias vidas. Durante esas semanas millones de personas se movilizaron dejando un saldo de 7 muertos y centenares de heridos. De a poco, paradójicamente, la consigna vuelta a la normalidad sería casi un hecho. El presidente de Gaulle llamó a elecciones anticipadas para el 30 de junio. Su partido, la Unión por la Defensa de la República, salió victorioso y Georges Pompidou, quien había sido su primer ministro durante la revuelta, asumió la conducción. Evidentemente hay entre el Mayo francés y la caída, entre comillas, de Gaulle, un vínculo. A mí me parece, sin embargo, que quizás sea menos productivo o poco productivo pensarlo en términos lineales, es decir, intentar encontrar una línea que conecte el Mayo francés con la derrota del plebiscito que hace que De Gaulle se retire de la vida pública. Me parece que más que pensar en términos absolutamente lineales, yo podría decir que esos dos procesos o esos dos acontecimientos, el Mayo francés, el retiro de la vida pública de Gaulle, y seguramente podríamos hacer una enumeración más larga, son todos síntomas de un proceso más grande. Y ese proceso más grande claramente tiene que ver con un recambio, no solo en las figuras políticas, sino en los modos de hacer política. En ese sentido, De Gaulle, además de una personalidad central para Francia desde la Segunda Guerra Mundial, es también un símbolo, todo un símbolo, de una forma de hacer y de pensar la política. Y me parece que entonces su renuncia, como digo, más que una respuesta lineal a lo que pasó en mayo de 1968, forma parte de un proceso más amplio de recambio que claramente tuvo en los eventos de mayo, pacíficos o violentos, eso podemos charlarlo, tuvo claramente ahí su máxima puesta en escena. El mundo cambió notablemente después de 1968. No solamente se quedó como protagonista el Mayo francés, sino que también jugó un papel fundamental lo sucedido en Vietnam, con las ofensas del Tet, que hizo perder el apoyo popular estadounidense a su propia armada y marcó el principio del fin de la guerra de Vietnam. Al igual que lo ocurrido en Checoslovaquia con la famosa Revolución de la Primavera de Praga. Fue un proceso de ruptura con la política del estalinismo por un socialismo con libertades, desafiando el autoritarismo que Rusia imponía a los países del Pacto de Varsovia. Argentina contó con su propio Mayo francés. El Cordobazo de 1969 fue una de las más grandes movilizaciones espontáneas de masas que de alguna forma conectó con las revoluciones del 68 que conmovieron la Argentina, desmintiendo de esa manera la política de los grupos guerrilleros. El suceso fue protagonizado principalmente por los trabajadores ferroviarios,
donde tantos trabajadores como estudiantes tomaron el centro de la ciudad por varias horas desafiando la represión policial. El Cordobazo fue la movilización más contundente que despertó la conciencia social y que cambió la situación de la lucha de clases. Lo cierto es que tanto el Mayo francés como el Mayo argentino, que ocurrió un año después, son parte de un momento mucho más, digamos, global, de revoluciones globales que ocurren en muchos lugares a la vez, ¿no? Digo, el 68 es Berkeley en Estados Unidos, es Tlatelolco en México, es en Montevideo, Uruguay, en muchísimos lugares, incluso en ciudades de Asia y de África, también ocurren fenómenos parecidos. Hay una historiadora argentina actual que se llama Valeria Manzano. Valeria Manzano escribió un libro sobre la historia de la juventud en Argentina entre 1955 y 1983. Y esa pregunta sobre cómo se recibió el Mayo francés en Argentina, Valeria se la hizo e intentó responderla en base a fuentes. Y hay como una solución un poco paradójica a esa pregunta. ¿Qué dicen las fuentes? Es decir, ¿qué dicen los testimonios de la época en Argentina sobre cómo se leyó el Mayo francés? Más allá de la cobertura sensacionalista que pudo hacer la prensa, desde los sectores de izquierda, tanto obreros como juveniles, uno podría decir aquellos que se podrían haber sentidos identificados con el Mayo, o más bien un rechazo. No sé si un rechazo, pero sí una voluntad muy clara de distinguirse. Es decir, una voluntad de decir que el Mayo francés, había sido un fenómeno del primer mundo, que expresaba las inquietudes de una sociedad y sobre todo de un sector de la sociedad como el estudiantil, que tenía ciertas cuestiones socioeconómicas ya resueltas, que en ese sentido no tenía nada que ver con los problemas y las soluciones posibles que había en Argentina. Esa fue la impresión que tuvieron, digamos, quienes recorrieron las calles de Córdoba y del país en el 69 sobre el Mayo del 68. Ahora, los historiadores no tenemos por qué quedarnos con las palabras de los protagonistas, podemos ir un poco más allá, y desde ese punto de vista lo que yo pienso, y es lo que plantea Valeria Manzano también, es que evidentemente hay una conexión. Una vez más, no sé si una conexión lineal. Yo de ningún modo diría que en Argentina se copió algo de lo que pasaba en Francia. En todo caso, lo que podría decir es que en Argentina, como en el resto del mundo, se leyó lo que estaba pasando en una clave no solo nacional, sino global. Es decir, se entendió que las distintas expresiones revolucionarias, más allá del juicio particular que se tuviera sobre esas expresiones, si estaban bien, mal, si adoptaban la vía correcta o no, si eran las que importaban o no, esas revoluciones expresaban todas juntas algo más grande que lo que expresaba una sola. Y lo que expresaban, al fin y al cabo, era un cuestionamiento, una vez más global, a el estado de las cosas, un cuestionamiento a las formas de organización social establecidas. Desde hace años, los estudiantes universitarios han sido el sector más interesado en los cambios sociales y gracias a este incesante ánimo han logrado grandes aportes en más de una ocasión. En la década del 60, los jóvenes tienen un rol visible, en que la sociedad va a poner a la juventud como un emblema para lograr un cambio. Y por otra parte van a ser un sector observado y llamativo de la prensa mediática. El siglo XX fue catalogado como el siglo de los estudiantes, ya que siglos anteriores su figura era menor. Las clases acomodadas tenían a sus hijos estudiando en las universidades supertradicionales, pero la figura que nosotros tenemos del estudiante como un actor público importante es una figura propia del siglo XX, que es cuando la educación se masifica. En un proceso que además
y este es un dato clave, se potencia fuertemente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Argentina eso es clarísimo. La educación primaria se vuelve obligatoria, pero además la matrícula secundaria se amplía muchísimo y la matrícula universitaria también se amplía muchísimo. Y en esa ampliación, y eso es importante destacarlo, no solo una ampliación en términos totales o absolutos cuantitativos, sino también de género, porque son muchísimas más las mujeres las que van a hacer un recorrido educativo que antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese creo que es un dato fundamental porque, digamos, hay una sencilla razón. Antes del siglo XX los movimientos estudiantiles no fueron importantes porque sencillamente no existían los estudiantes. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Como conclusión, en la actualidad muchas de las demandas de la sociedad francesa y de otros países están inspiradas en aquellos días de protesta. Las movilizaciones del Mayo francés, como tantas otras, corroboraron que no hay cambios sin revoluciones y que las revoluciones las hacen las masas. Ningún cambio sustancial ocurre en el mundo si no hay grandes movilizaciones o rebeliones populares. Los tiempos son oscuros y de incertidumbre, pero algo que mostraron los jóvenes del siglo XX es que podemos cambiar al mundo de alguna manera para poder vivir pacíficamente. Sobre quién habla de más y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.